Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el gusto de contar con un colega, un compañero de nuestra institución de APA, el doctor Héctor Alberto Cracov. Bienvenido, Héctor. Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, Susana. No, gracias a vos. Bueno, Héctor nos trae un tema que puede dar mucha polémica, pero también que puede servir para reflexionar. La eficacia psicoanalítica. ¿Sirve el psicoanálisis? ¿Nos cura? Bueno, Héctor es miembro titular en función didáctica de nuestra asociación psicoanalítica, por supuesto miembro de IPA también, de FEPAL, doctor en psicología de la USAL, es especialista en abordaje psicoanalítico de la familia y de la pareja, tiene trabajos publicados, estudios sobre el concepto de Agieren, que lo vamos a charlar en un ratito, publicado en la revista de Psicoanálisis. En el 2015 publicó Resistencias de Vincularidad, término publicado en el Diccionario de Psicoanálisis Argentino, Anclaje Subjetivo en Pacientes Tratados Psicoanalíticamente en Parejas, que fue su tesis doctoral en la USAL. En el 2018 trabaja sobre la eficacia psicoanalítica, publicado en la publicación de Psicoanálisis Hoy, en el Jornal Internacional de IPA. En el 2019, clínica de Lians, referenciada a la teoría y a la clínica dentro del psicoanálisis, donde también fue publicado en una revista en París. En el 2020, Anclaje Subjetivo, término aprobado para ser publicado en el Diccionario de Psicoanálisis Argentino, que nos va a ir explicando esto, que es de su autoría. Cursos internacionales de 4 módulos en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica, supervisión grupal con colegas de México y Panamá, tesis y libros. En el 2015, la tesis del doctorado, Anclaje Subjetivo en Pacientes Tratados Psicoanalíticamente en Pareja, Universidad de Salvador. En el 2016, temas de pareja, conflictos, hallazgos y propuestas, psicolibro en Buenos Aires. En el 2018, ¿de qué se trata? Una respuesta posible, de Editorial Walduter en Buenos Aires. En el 2020, psicoterapia desde una perspectiva vincular, diseño de una guía clínica. Y después, con Vergara Ediciones, ha publicado Parejas en Análisis, Anclaje Subjetivo, Resistencias de Vincularidad, Mudanza Subjetiva, Estudios sobre el concepto de Agieren en la revista portuguesa de Psicoanálisis, En Hombros de un Gigante, desde el basamento rocoso subyacente a la eficacia psicoanalítica, de Monsegur Edición. Hizo 2 supervisiones con André Green, que te agradezco, que me lo mandaste el otro día. La clínica psicoanalítica en debate y de qué se trata. Una respuesta positiva en San Pablo, Brasil. Bueno, como ven, Héctor ha trabajado muchísimo con parejas, con familia y sobre todas las cosas, porque en todo eso se trabaja con la transferencia, con la vincularidad. Entonces, él nos trae hoy un tema que ¿es eficaz el psicoanálisis? O sea, ¿qué significa el psicoanálisis, Héctor, para poder comenzar? Como decía Nacio, ¿no? Que vos lo publicás. ¿El psicoanálisis cura? No se te escucha. No, tenés apagado. Fíjate. A ver ahora. No.
A ver ahora. ¿Me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿Vos me escuchaste? sí, sí. Bueno, para Sí, poder me parece comenzar que un hay poco. dos preguntas. ¿Qué es el psicoanálisis y cómo cura eventualmente, ¿no? Desde mi perspectiva. Para poder empezar a charlar. Para empezar con algo simple. El psicoanálisis son tres cosas, así lo dice Freud en Psicología de las Masas. El psicoanálisis es un método de investigación del inconsciente en sesión, es un marco teórico que se va complementando y enriqueciendo con esos descubrimientos que se hacen en la sesión, y es también un método terapéutico. Quiere decir que son tres cosas. Es un método terapéutico, es un método de investigación del inconsciente en sesión y es un marco teórico. Con respecto a la otra pregunta, que es acerca de la cura en psicoanálisis o la eficacia. Claro, vos nombrás en tu trabajo a un colega, Ignacio, que él se hace la pregunta si el psicoanálisis cura. Y entonces un poco vos el título que Habla un quisiste, poquito más fuerte, por favor, Susana. que vos nombras a Nacio, que dice, se hace la pregunta, si el psicoanálisis cura, si lo desconocido que cura es el psicoanálisis. Bueno, un poco, digamos, ¿cuál es tu opinión? Porque vos tu trabajo es la eficacia psicoanalítica. Entonces, estás partiendo de una hipótesis que es eficaz el psicoanálisis. ¿Por qué lo decís así? Un poco para que puedas comenzar a desarrollar. Mirá, habría que considerar lo que mencionás de Nacio, porque el libro se llama Sí, el psicoanálisis cura. Pero al final de ese libro, que es lo que yo tomo en uno de los míos, Nacio dice, más o menos algo así, Sí. cuando le doy la mano al paciente que ya no será más mi paciente, siempre me hago la misma pregunta, ¿qué pasó para que ahora esté bien? Y nunca puedo responderla con plenitud. Hace una serie de disquisiciones y dice, bueno, yo propongo pensar lo siguiente, yo escucho a mi paciente con toda la fuerza de mi inconsciente, pero es finalmente, yo lo cuidé, Dios lo curó. Entonces, hay una tensión, no sé si está claro lo que te quiero decir, Sí, sí. entre el título del libro, sí, el psicoanálisis cura, y el final del libro, yo lo cuidé, Dios lo curó. Quiere decir que hay una tensión. Ahora, ¿cuál es mi posición frente a esta tensión? A mí me parece que el psicoanálisis ofrece la posibilidad del despliegue de la personalidad de los pacientes. O sea, que la actividad psicoanalítica en sí misma ofrece lo que hacemos los psicoanalistas en el consultorio, la posibilidad del despliegue de la personalidad de los pacientes. Es una experiencia Pero, distinta, que eso le va a permitir tener una experiencia distinta a la que tuvo, que no fue buena tal vez, ¿no? Y está bien, pero hay un punto todavía, a pesar del despliegue de la personalidad, hay un punto que a mi modo de ver sigue siendo un interrogante. Lo dice Green y lo dice Lacan y lo dice Nacio. No lo digo yo solamente, digamos. no. Y ese punto tiene que ver con lo que se llama curación. Y me parece que en ese sentido lo que estamos pensando como curación no es solo este despliegue de la personalidad, sino la modificación de un punto central en la vida psíquica de los pacientes, que es la repetición. Hay un punto que tiene que ver con que se termine la posibilidad de repetir, y que eso me parece que está ligado a la idea de curación que estamos tratando de entender. Claro, ¿por qué te parece? Que es una pregunta que nos hacen todas las personas. Incluso acá en el programa hay gente que no es colega y que le va a ayudar a que vos lo expliques. ¿Por qué una persona repite situaciones dolorosas? Bueno, yo tengo una posición personal frente a esta idea de la repetición. A mí me parece que hay dos
basamento para la repetición. Uno que Freud, yo uso bastante la referencia freudiana, ¿no? Uno que Freud lo menciona en la neurosis obsesiva. Se repite activamente lo que se padeció pasivamente. O sea que un pilar de la repetición es lo que uno ve con chicos abusados que de adultos son abusadores, por ejemplo. Se repite activamente, son abusadores de adultos, lo que se padeció pasivamente. Pero al mismo tiempo hay otro pilar de la repetición que Freud lo hace depender de lo que está más allá del principio del placer, lo hace depender de la pulsión de muerte, lo que llama la pulsión de muerte. Y a mí me parece que es un aspecto de la personalidad de los seres humanos que todavía no está suficientemente subrayada, me da la impresión, que tiene que ver con ciertas características ligadas a la filogenia. Hay un aspecto humano que se apoya en la filogenia que tiene que ver con repetir algo que uno vivió placenteramente o no, digamos. Hay una repetición más acá del principio del placer, se repite lo que fue placentero, y hay una repetición que va más allá del principio del placer. Esta otra parte, me parece que es un tema que yo tengo pendiente para explorar y para trabajar, tiene que ver con aspectos de la filogenia dentro de lo humano. Sí, a veces hay situaciones en todas las familias que no se hablaron, ¿no? De los abuelos, viste, cuando venían los inmigrantes, que hasta acá llegamos, ¿no? Le decían a un paciente cuando fue a Italia a conocer la historia de sus antepasados. Y entonces esas cosas nosotros vemos que a veces cuando se descubren, un abuelo que estuvo con Hitler, otro que estuvo en el campo de concentración y que nunca lo dijo, en fin, distintas situaciones muy penosas, muy dolorosas, y que de alguna manera se está investigando cómo esas marcas quedan, ¿no? Esos núcleos congelados, ¿no? Aparecen en algún momento, ¿no? Por eso me parece hay una psicoanalista argentina que es Aide Feinberg, que vive en París. Ella tiene una propuesta teórica muy interesante, que es el telescopaje entre generaciones, que se aproxima mucho a lo que está diciendo de lo que pasaron generaciones anteriores. Lo que ella dice, y yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo, supongamos que un abuelo pasó por situaciones extremas, el hijo, que es la segunda generación, digamos, la primera generación de la que padeció el problema, la segunda generación lo tiene silenciado, pero es la tercera generación, los nietos, los que hacen los síntomas. Ella propone pensar ese telescopaje como si fuera un telescopio, una generación adentro de la otra. Y me parece que si uno ve clínicamente, me parece que se ve esto que ella propone, sí, que la tercera generación es la sintomática. Sí, sí. Porque vos esto lo unís, ¿no?, con la importancia también de la transferencia. Mira, a mí me parece que se fue desdibujando el sentido del impacto transferencial, del valor de la transferencia. Yo soy un analista que se formó en APA, ingresé en el año 75, cuando había una fuerte formación cliniana. En el 77 APA se escindió, pasé a ser parte de AMLEVA y volví a APA hace más de 10 años. En su origen, en el origen de mi formación, en los 70, había una fuerte formación kleiniana, y eso quería decir. Que aparte era muy dogmática.
No sé si... Todo le pasa conmigo, todo le pasa conmigo, es una especie de cliché que, aunque parezca mentira, le costó a la APA distintas decisiones por un grupo progresivo mayor de profesionales que tenían una mirada distinta acerca de que no todo pasaba por el objeto interno. Ahora, a mí me parece que hay un punto que no conviene perder de vista de la teoría freudiana acerca de la transferencia. Freud descubrió que la neurosis de los pacientes, o sea, los problemas intersubjetivos que los pacientes tienen en la vida, si un analista funciona adecuadamente, progresivamente esos problemas se van a incluir dentro de la relación transferencial, que es lo que es el pasaje de una neurosis común a una neurosis de transferencia. Entonces, sin llegar a decir todo le pasa conmigo, hay que actuar de modo tal y esperar a que la neurosis de afuera ingrese como neurosis de adentro. Eso quiere decir que el beneficio que los pacientes van a tener por modificar la situación con los analistas en transferencia se van a beneficiar en la vida diaria y en la vida cotidiana, y no al revés. No es que nosotros, esa es mi posición, vamos en el consultorio a resolverle los problemas reales a los pacientes que tienen en la vida real. El soporte psicoanalítico es la resolución en transferencia. Hay aspectos que tienen que ver con la repetición, justamente, que pasan a ser resueltos en la transferencia. El modelo que yo uso a veces, a mí me sirve y me parece que es un modelo útil, es el de la alergia. Esto quiere decir, un paciente puede tener un foco alérgico 20 años atrás o 30 años atrás. Y la situación transferencial activa la situación alérgica y es la propia sesión la que se transforma en el método de desalergización. Eso es lo que yo pienso. Totalmente. Y no solamente en la sesión, ¿no? Se transfiere. Lo que pasa es que después el paciente, cuando ve los cambios, lo que pasa en la transferencia, en el consultorio con el terapeuta, luego lo puede ir transfiriendo a otras situaciones de su vida, ¿no? En el trabajo, con la familia y demás. Pero sí, yo me formé también en esa época y era muy dogmático. Si vos no hacías lo que te decían los supervisores, estaba mal. Y eso realmente trajo muchas dificultades, ¿no? Porque no permitió tampoco la creatividad del alumno, ¿no? Del que supervisa, del que se atiende, ¿no? O sea, lo que vos decís es así. ¿Y cuáles serían, digamos, tu propuesta para la eficacia del psicoanálisis? Vos hablás de 3 espacios psíquicos. 3 espacios psíquicos es un concepto que propuso hace muchos años, en los 70, Janine Pujlet. Yo estuve simultáneamente en APREVA y en la Asociación de Grupos porque me interesaba la formación en parejas y familia, en particular en parejas. 3 espacios psíquicos, es una propuesta de Janine Isidoro, digamos, Isidoro Belkin. Sí, tenemos que decir que Janine Pujlet es una colega que trabajó mucho en vínculos, en todo el tema de los afectos, ¿no? En los malos entendidos y en no sus trabajos. ¿Sí? A mí la idea de ese espacio que propuso me parece muy útil, digamos, porque desde el punto de vista de lo que ofrece la teoría psicoanalítica clásica es mundo interno, mundo externo, atravesado por la relación sujeto-objeto. 3 espacios psíquicos dan la posibilidad de pensar que en la vida psíquica se inscriben episodios que tienen que ver con lo intrasubjetivo, es decir, con lo que ofreció el psicoanálisis, la teoría pulsional, lo intersubjetivo, las relaciones significativas de pareja o de familia,
y lo transubjetivo que tiene que ver con el aporte de lo social. O sea que un mismo hecho se inscribiría desde esa perspectiva en 3 lenguajes, como si fueran 3 lenguajes de computadora: Word, Excel y PowerPoint. Un mismo episodio va a distintos niveles de inscripción en la vida psíquica. Solo que el psicoanálisis se centró en uno solo, en particular, que es lo intrasubjetivo de la vida pulsional. Entonces, mi experiencia como psicoanalista de pareja me posibilitó observar fenómenos en los que, y ese es un aporte que yo le hago a la teoría de la triple espacialidad, la inscripción del otro como otro, ya no solo, como dije antes, la relación sujeto-objeto, que es lo que propone la teoría psicoanalítica, sino la relación entre otros, entre sujetos, no entre sujeto y un objeto, entre otros en su condición de reales. Entonces, supongamos que voy a dar una pequeña micro viñeta de una pareja. Supongamos que ella se queja de que él no la escucha cuando ella habla. Y él le dice, no, yo te escucho en la entrevista, digamos, ¿no? Frente a la respuesta de él, ella dice, ve, él ni siquiera se permite que lo que yo le digo le entre en la cabeza. Supongamos que ese sea el núcleo de esa primera entrevista. La segunda entrevista, él ingresa diciendo, me quedé pensando mucho en lo que hablamos la vez pasada, en particular que ella dijo que yo ni siquiera la dejo incluir lo que ella me dice en mi cabeza. Y se me ocurrió que quizás tenga que ver con la separación de mis padres. Mis padres se separaron cuando yo tendría 9, 10 años, y mi mamá decía de mi papá que era alguien con quien uno no podía contactar. Por eso yo siempre tuve la impresión de que tuve un padre ausente. Cierro la ejemplificación. Lo que quiero decir es así. El padre de este muchacho no era un objeto interno. Era un padre real, que tenía características reales, con el cual él tuvo una relación de padre ausente. En el vínculo matrimonial, él es el padre y ella es él siendo chico. Él es el padre con el que no se puede contactar y ella es él que padece de esa dificultad. Si pensamos que él entra en un análisis individual, el lugar de su mujer va a ser el lugar para el analista. El analista va a sentir que no va a poder contactar con el paciente. Entonces digo así, la modificación psíquica, que tiene que ver con ese tipo de repeticiones, que es lo que se padeció pasivamente. Esto es lo que yo decía antes de la repetición. Él, como hijo, padeció pasivamente la ausencia de padre, como padre activo. Eso es lo que va, obviamente, le pasaba con su pareja, le va a pasar con el analista. El cambio psíquico, la eficacia psicoanalítica va a depender de cómo haga el analista para hacer una modificación de esa función, que ese padre con el cual él está identificado colapse. El analista tendrá que hacer algo del estilo de lo que trataba de hacer la mujer sin resultado, para que se genere en este paciente la desidentificación psíquica vigente que él tiene con ese padre. Ese es el núcleo de lo que yo propongo como eficacia psicoanalítica ligada a la desidentificación y el cambio psíquico. Es que el objetivo justamente del análisis es ese, la desidentificación. Cuando vos te escuchaba, cuando ponías el ejemplo de esta pareja, cuando uno trabaja también con entrevistas de pareja, siempre pasa, digamos, que se muestran con los roles y con los lugares que los pusieron en la familia, pero no son conscientes. Te escucho un poco bajo, Susana. Que cuando uno trabaja con las parejas, como vos explicaste recién, siempre aparecen las identificaciones que tuvieron con sus historias, pero los sujetos no son conscientes. Entonces discuten, bueno, no me hace caso, siempre está depresivo, no me ayuda. Bueno, distintas situaciones y buscan un tercero para ver si pueden hablar, ¿no?
Entonces el tema es que cuando uno les va mostrando que en realidad lo que vos hiciste, ¿no? Era el padre, no era él. Claro, pero eso no se puede solucionar si no se produce una desidentificación. Y ahí está la tarea nuestra, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la experiencia que tan vasta que vos tenés con las parejas? En general, ¿cuál es tu opinión y cuál es tu experiencia? Sí, ¿cuánto tiempo pueden estar las parejas en tratamiento? ¿Cuál es tu opinión? No, ¿De tener lo un que tiempo y pensaba después ahora, digamos, ¿no? llevarlo a Pero cada uno a terapia individual después de un tiempo de hacer juntos? ¿Cuál es no, tu a mí en relación a esto último de la terapia opinión? individual, en relación a la terapia de pareja, a mí la terapia de pareja me parece que tiene tanto o más eficacia bien llevada, quiero decir, Sí, que una terapia individual. Uno tiene cierta idea o preidea de que el análisis es análisis individual, pero si uno mira las modificaciones que ocurren en los análisis de pareja son enormes. Justamente por eso que estamos hablando, porque se escenifican situaciones que tienen que ver con identificaciones que cada sujeto tiene con otro significativo de su historia. Hay sí, un sí, punto que me parece que vale la pena que yo remarque ahora. Que nosotros cuando escuchamos a un paciente pensamos que es solo el paciente. Lo que estoy tratando de remarcar, y eso está en la teoría freudiana sostiene que al mismo tiempo que hacemos una relación de objeto, hacemos una identificación. Al mismo tiempo que hacemos una relación de objeto, hacemos una identificación. Es el ejemplo que da Freud en los textos, es del hospedaje de señoritas. Cuando una de las chicas recibe una carta del enamorado, todas reaccionan como si la hubieran recibido. Ese es el modelo que usa Freud para decir al mismo tiempo que hacemos una relación de objetos, una relación entre ellas, se hace una identificación, por eso están reaccionando como si todas recibieran la carta. O sea, la idea es que la vida psíquica nuestra está poblada por otros significativos, en su condición de otros, no de objetos, está poblada por otros significativos. Por supuesto que lo que aparecen en los consultorios son aquellas situaciones con esos otros significativos con los cuales el sujeto está, el paciente está identificado y con identificaciones vigentes, que tienen problemáticas. Yo parto del supuesto de que todos nosotros, los pacientes, todos, estamos habitados por un sujeto en devenir. Digamos, cuando nacemos, tenemos una cuna, una habitación esperando, pero también tenemos un lugar subjetivo sí, totalmente. en nuestras familias. Ese lugar subjetivo, el lugar que ocupamos, a eso yo lo llamo, ocupar ese lugar implica posición sujeto, porque implica sujeto como subjetividad, nos ubican como sujetos, y sujetos como sujetados, amarrados. Quiere decir que hay una posición que nosotros tenemos, posición sujeto, y está ligada a determinados otros significativos, obviamente nuestros padres. El sujeto en devenir, que somos nosotros, en ese nacimiento, puede tener un obstáculo en el despliegue. Suponete el ejemplo de que yo comenté de este muchacho de la pareja. El obstáculo en su despliegue es una carencia del vínculo activo con un padre ausente. Ese es el obstáculo que aparece repetido en su vínculo de pareja y que se repetiría en un análisis individual. Entonces, a mí me parece que lo que hubiera sido algo que se transmite en la relación con el paciente individual con el analista, se despliega en la relación de pareja y uno tiene como analista la posibilidad de intervenir en el vínculo, en la interacción entre ellos. Sí, por ahí, digamos, por lo que vos estás diciendo y mi experiencia, ¿no? También clínica, es como que se puede ver más rápido
lo que a lo mejor en algo individual cuesta, pero en la relación con el otro se despliega, como vos decís, ciertas conductas que hace, digamos, como que el terapeuta puede intervenir y mostrarle Por por qué supuesto, que mucho no más puede. evidente. Uno puede intervenir planteando que esto se repite porque ella, en lugar de decirle lo que le dice, no le dice otra cosa, digamos. Sí, sí, Sin o actúa como la mamá actuó con ella, o el padre, o lo que fuera, ¿no? Y realmente eso ayuda mucho, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando te plantean, pero yo con él no puedo hablar, me da miedo cuando vienen. Y después cuando se da cuenta, claro, el que le tenía miedo era mi papá. Y como él me habla fuerte como mi papá, entonces yo, y a su vez, él, que la veía ella como la madre, como una persona muerta, sin vida, bueno, actuaba con el mismo enojo, ¿no? Bueno, por eso es muy interesante, ¿no? Lo que vos decís. Hay un término que vos utilizás, y me gustaría que por ahí lo expliques, ¿no? Que lo pones en un artículo tuyo, agieren, ¿Cuál? Aguirre. agieren, Aguirre. sí, Aguirre es una palabra en alemán que usa Freud exacto. para hablar de la puesta en acto, de la puesta en escena. Los pacientes no recuerdan haber sido rebeldes a la autoridad de los padres, sino que no agiren con el analista. Acá hay un tema central, me parece, también para Sí, por eso te lo acercarnos traje porque en es relación a la importante. audiencia del programa. Y tiene que ver con esto de la transferencia, ¿no? El agiren, o sea, la puesta en escena, la puesta en acto, tiene un link que tiene que ver con el acto, con el hacer, y el hacer, en principio, siempre tuvo mala prensa en psicoanálisis, porque estaba orientado hacia, no hacia el pensamiento, sino a la acción. Eso está en Freud, pero si se saca de contexto desde donde Freud lo decía, queda como que hay que tener una primacía en el pensar, una primacía en la representación y no en la acción. Sin embargo, el agiren freudiano es la mímica de la representación, es como si fuera Marcel Marceau, el mismo. El paciente no recuerda, sino que lo repite. Y lo repite con el analista sin saber que lo repite, y ese es el modo de recordar, esa es más o menos la estructura teórica de la repetición transferencial. Entonces, el concepto que Freud propone es: los pacientes no recuerdan, si lo aguinen, y agrega, y a mitad de camino del levantamiento de la resistencia de represión, emerge la resistencia transferencial, el aguinen, y nosotros trabajamos para encontrarla, dice, porque es así. Es no solamente lo que los pacientes piensan, sino lo que se reproduce en acto, que es la repetición. Ese es el eje de la repetición, sobre el cual la mirada psicoanalítica tiene que centrarse. Pero ¿qué diferencia habría? Porque cuando vos decís que tiene mala prensa o tenía mala prensa, cuando nosotros hablamos y frente a una situación dolorosa, el paciente o se cinde o descarga en el cuerpo o hace acto. Entonces, ¿qué diferencia habría, si es que la hay, entre el acting como mecanismo de defensa, como conducta defensiva, y la puesta en acto y en la transferencia que serviría para poder comprender y poder resolver el problema? De vuelta, me parece, cuando uno piensa en el acting out, que se actúa por fuera, digamos, el acting out conceptualmente venía junto con acting in. En el modelo fuertemente kleiniano venía de esta manera. Como por supuesto vos sabés, hay una serie de otras denominaciones
puesta en acto, pasaje al acto, enactment, digamos, hay toda una gama de términos que hablan del hacer. Inclusive Green, yo lo tengo buscado y puesto en uno de mis libros, y él piensa que la regla fundamental, y lo dice explícitamente, es hable de todo lo que se le ocurre, pero no lo actúe. Esa es propiamente la regla fundamental. Es un error. Por eso yo dije antes, hable de todo lo que se le ocurre, es la regla, pero trabajamos para encontrar la resistencia transferencial, la repetición en acto, no el hablar, la repetición en acto. Hay un punto central que también tiene que ver con... El tema es que vos ahí, perdóname, vos ahí lo decís, bueno, vos sabés que en el programa siempre usamos la asociación libre, vos es la primera vez que está, pero es obvio que se nos ocurren cosas. Que cuando vos decías recién, bueno, hable de lo que usted quiera, pero no lo haga, etcétera, etcétera. Obviamente también, claro que es un error, que yo ya le estoy diciendo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Cosa que todas las teorías conductistas hacen eso y lo único que hacen es forzar todavía más, buscando a que le sigan diciendo lo que tiene que hacer, no a poder pensar y después poder decidir y elegir. Entonces, cuando vos decís, que me parece interesante, ¿no?, que es muy distinto cuando la persona pone en acto en la sesión una situación y que tiene quien lo escuche, quien lo vea y quien lo ayude. Que es distinto cuando un chico o un adulto se corta solo, ¿no?, hace un acto, se hace abortos, y no pasa nada, entre comillas, ¿no?, que es distinto a lo que vos estás hablando. Es el acto durante la sesión que posibilita justamente la desidentificación, ¿no? Es muy importante tu aporte en eso. Más que nada lo que yo quiero remarcar es lo que, digamos, que desde el armazón teórico psicoanalítico nosotros podemos decir del hacer en la sesión. Dígalo, pero no lo actúe. No es la teoría freudiana, no es el concepto central para entender la repetición transferencial. Green lo liga al blanco mental y al Instituto de Psicosemática de París, pero porque él está trabajando, o estuvo trabajando en ese concepto del blanco mental. Pero no es, a mi criterio, no es lo que propone la teoría psicoanalítica freudiana. Bueno, ¿por qué más te parece, digamos, o cómo vos trabajás, porque vos decís, y coincido totalmente, en la importancia de las desidentificaciones? ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha? ¿Por qué es eficaz el psicoanálisis? Si querés poner algún caso, que vos quieras. Digamos, si lo que yo digo como ejemplo de esa pareja, puedo dar otro ejemplo, digamos. Una paciente que tiene la historia de una orfandad temprana y cierto sentimiento de la dificultad para hablar con el padre, digamos, en términos generales. Yo lo entiendo por teléfono, ¿sí? Online. Cuando esa temática ingresa progresivamente dentro de lo que vamos hablando en las sesiones, la paciente empieza a llamar tarde. Quiero decir que el argumento que esa paciente incluye en su tratamiento, además incluye la tardanza, es como si llegara tarde a la sesión, digamos, ¿no? Si fuera una sesión presencial. Lo que estoy tratando de decir con este ejemplo es
al mismo tiempo que se incluye en las sesiones una determinada temática, una parte se habla y otra parte se dramatiza. Pero no esta paciente en particular, todos los pacientes. Una parte se habla y una parte se dramatiza. Esto quiere decir que cuando ella llama tarde, ella es el padre y yo soy ella con quien no puedo hablar. Redondeando, vos me preguntabas por qué a mí me parece que la desidentificación tiene tanta importancia para la eficacia psicoanalítica. Por esto que estoy diciendo, porque al mismo tiempo que hacemos una relación de objetos, hacemos una identificación. Al mismo tiempo que tenemos recuerdos sobre determinadas situaciones, también tenemos escenas que están vigentes en la vida psíquica y que es lo que se va a dramatizar en una sesión psicoanalítica. Es que es fundamental, creo que es el trabajo nuestro, las desidentificaciones. A veces la gente dice, bueno, ¿cómo hago? Siempre fui así, ¿no? En fin, y no se dan cuenta además de las identificaciones porque a veces vos dijiste también, me acuerdo de una paciente que ella tenía dos relaciones. Una que la hacía pagar a ella, que la maltrataba, que no se sentía bien sexualmente, y otra que era todo lo contrario. Y ella se sentía mal porque al bueno, entre comillas, no lo quería dejar, no lo quería defraudar, pero no podía dejar a la otra persona. Entonces, cuando empiezan a ver en una entrevista de pareja con el bueno, entre comillas, no, él decía, no, tenés que verlo, ¿por qué vos? Porque él sabía de la otra pareja, ¿no? Todas estas situaciones de infidelidades, de terceros, de, bueno, hoy en día, digamos, las relaciones abiertas, ¿no? De pareja, no sé si te ha tocado trabajar también, pero es fundamental que se trabaje el tema de las identificaciones. ¿El tema de las identificaciones? Sí. Te quiero decir que con respecto al amante, en principio, bueno, no sé si sabías o si pudiste entrar, yo tengo una página web donde tengo una secuencia gráfica que se llama Mismidad y Otredad, categorías teóricas de una metapsicología empleada. Es una secuencia gráfica que al principio muestro cómo son los esquemas gráficos de las distintas escuelas importantes en psicoanálisis, tal cual las distintas escuelas lo propusieron. Y después, en la segunda parte, ofrezco el tema de lo vincular. Sobre esta segunda parte estoy por decir eso que te digo. Yo considero que el amante, por decirlo así, el lugar del amante, es también el lugar del analista de pareja. Quiero decir, el analista de pareja ocupa ese lugar tercero que en las parejas muchas veces ocupa el amante. La diferencia entre el amante y un analista de pareja es que el amante agarra a uno de los miembros de la pareja y hace un festival gozoso, o el miembro de la pareja lo agarra al amante y hace un festival gozoso. El analista de pareja, ocupando el mismo lugar, toma la temática de pareja y la devuelve al vínculo para ser trabajado. A mí me parece que muchas veces los amantes, sabiéndolo o no, tienen una función terapéutica, lo que pasa es que está atravesada por la sexualidad, pero cumplen una función terapéutica muchas veces, algunas de las cuales termina con la separación del matrimonio y otra con un rejuvenecer de la vida sexual del matrimonio, y otros como una especie de lugar clandestino que algún paciente lo decía, funciona como un amortiguador. Sí, además a veces sabiendo las tres partes, porque vuelvo a decir, hoy en día con las parejas ampliadas, ¿no es cierto? Incluso no solamente hombre y mujer, ¿no? O sea, se dan una serie de cambios
que estamos viviendo. Y bueno, nosotros también tenemos que aceptar eso y que igual podemos seguir trabajando, ¿no? O sea, porque son distintos roles, como vos decís, y que tienen que ver también con identificaciones, ¿no? ¿Qué es lo que por ahí en tu trabajo clínico has visto más como problema, como cosa más difícil de abordar? Eh, Con las parejas en general. yo creo a veces hay un obstáculo que yo creo, para responder tu pregunta, digamos, que la estoy pensando ahora. A mí me parece que a veces en nosotros, en los analistas, funciona un obstáculo, que es cómo pensamos que un tratamiento debiera continuar y hasta dónde y hasta cuándo. Eh, vos recordaste el trabajo, la supervisión con Green en el trabajo, ¿no? En el libro. Una de las supervisiones es una mujer que falleció después de muchos años de que falleció, y el otro es un varón. En el paciente varón, el paciente se había tratado antes, varios analistas. Era un paciente que tenía hiperquinesia infantil, o sea que era un paciente hiperkinético y adulto. Y había tenido varios accidentes con el auto por la hiperquinesia. Yo le empecé a tratar, la situación no terminaba de estar abarcada con 3 sesiones semanales. El paciente me dijo que el padre me quería venir a entrevistar, al final acepté. Pensé que estamos hablando del año 96. Sí. Bueno, al final modifiqué el encuadre, amplié más el número de sesiones, le di mi teléfono para que en todo caso, si necesitaba, me llamara, y lo derivé a Medicar. Y progresivamente el paciente, en el curso de 2 años más o menos, empezó a bajar el ritmo de la hiperquinesia. Teníamos más o menos 5 años de análisis para este punto que quiero mencionar. El paciente estaba mejor dentro de lo que era su sintomatología. Y me proponía dejar de analizarse. Y yo le dije que, bueno, que veamos que vemos de ese tema dentro de las sesiones. A Green no le gustó eso. No le pareció adecuado que yo respondiera, bueno, si usted quiere. ¿Por qué te digo esto? Porque tiene que ver con cuál pienso yo, me decía, cuál es un obstáculo. A mí me parece que es importante respetar los tiempos de los pacientes. Totalmente, Víctor. Nosotros no somos los únicos analistas posibles para ese caso. No, y aparte, por ejemplo, en pandemia, no sé si te habrá pasado, por ejemplo, una paciente, vos sabés que yo soy de Mar del Plata, y viajaba todas las semanas. Con la pandemia fue imposible. Entonces hubo gente que no quería virtual. La paciente seguía igual mandándome algún WhatsApp, algo. Yo la respeté. Cuando pudimos encontrarnos, ahí me dijo, bueno, yo quiero continuar. Pero bueno, nunca cortó, pero no tenía las sesiones. Me mandaba algún WhatsApp, alguna cosa. Y como otros casos, como el que vos decís,
cuando de repente uno le decía, sí, bueno, vamos a... No, yo necesito en este momento hacer un impas. No está ni mal ni bien. Hay que respetarlo porque es lo que el otro necesita. Es decir, si ha habido una transferencia y en algún momento lo necesita, yo me acuerdo hace muchos años, una paciente me dice, me vengo a hacer el service. Me dice, yo me reía, me dice, porque en este momento pasaron muchos años, me pasaron muchas cosas, y hay cosas que no las estoy pudiendo resolver, pero yo sé que en algún momento me ayudó. Bueno, pasan cosas. Imagínate que en la pandemia también te preguntaban cómo estabas vos, por a ver si tenías COVID o no, o de atender a los pacientes con animales, ¿no? En las casas. Ha cambiado muchas cosas. Y yo creo que lo importante es que la persona se sienta como, digamos, este muchacho que se movía tanto, ¿no? ¿Por qué habrá sido que se movía tanto? A no ser que tuviera una lesión, pero no creo por lo que vos decías, ¿no? Porque si venía con eso de chico, ¿qué pasaba que necesitaba moverse? Y entonces todas esas cosas, uno las ve, pero creo que es muy importante la percepción que tengamos, porque el paciente también nos percibe. Cuando No solamente sino que al mismo tiempo que hace una relación de objetos con nosotros, hace una identificación, digamos. Él tiene, los pacientes tienen la posibilidad de incorporar la función analítica que la vive plenamente en cada una de las sesiones, claro. Sí, totalmente. Pasan a ser herramientas psicoanalíticas que los pacientes incorporan y que eso les sirve después para la vida por fuera del tratamiento, por fuera de estar en el tratamiento. Héctor, muchísimas gracias por estar en el programa y te dejo cerrar el programa, bueno, con el título que vos pusiste, la eficacia psicoanalítica. O sea, con lo que vos quieras. Quiero cerrar el programa agradeciéndote, Susana, porque tenés un gesto muy, muy cálido y muy fraterno al invitarnos a los colegas tuyos de APA a ser parte de tu programa y además con una actitud fuertemente psicoanalítica, por decirlo así, dándonos la oportunidad de que despleguemos qué idea tenemos acerca de lo que estamos trabajando en psicoanálisis. Acerca yo te agradezco y cierro mi intervención con el agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, y nos veremos el próximo año. Nos veremos. En otro programa. Un abrazo y gracias. Gracias, gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.